Hola jóvenes, bienvenidos todos a esta quinta semana de clase. Tenemos preparada esta video lección en el cual daremos orientaciones para que puedan entrar y participar activamente en la videoconferencia. Vamos a ver en esta quinta semana de clase, vamos a continuar con el metabolismo de los carbohidratos. Recuerden que hemos visto que los carbohidratos se degradan primero la los polisacáridos se degradan a disacáridos y finalmente a monosacáridos, que es la glucosa. Y ahí se da el inicio de la reacción de la glucólisis, que fue la reacción que miramos la semana pasada, lo que es la glucólisis, que ustedes saben que es la degradación de la glucosa de 6 carbonos a una molécula del piruvato. Y el piruvato, a su vez, o el ácido pirúvico, va a sufrir una descarboxilación oxidativa para formar lo que llamamos la molécula de acetil-CoA, que es la temática que vamos a estar viendo en esta semana. Entonces tenemos esta presentación aquí donde nos habla cómo se da la formación de la molécula de acetil-CoA. La materia prima, digamos así, el inicio de todo es el piruvato. Y ya ustedes saben dónde viene el piruvato. Importante recordar que el piruvato tiene 3 átomos de carbono y es producto de la degradación de la glucosa, que tiene 6 carbonos, va a formar 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos cada uno. Es importante manejar las enzimas que participan de este proceso. De tal modo que el piruvato, su ruta va a ser para la formación de acetil-CoA mediante la enzima piruvato deshidrogenasa. Recuerden que estuvimos viendo cómo nombrar las enzimas. Entonces aquí tenemos el sustrato que es el piruvato. Después la reacción que es quitar el hidrógeno, deshidrógeno y la terminación asa. Esta enzima es muy conocida por sus iniciales, la PDH, piruvato deshidrogenasa. En resumen, ¿qué pasa esa reacción? El piruvato va a perder un átomo de carbono con el oxígeno. Por eso estamos hablando de una descarboxilación oxidativa. Entonces el piruvato al perder 2 carbonos quedaría solo, al perder, perdón, un carbono quedarían con 2 y forma la molécula acetil-CoA. Y a su vez, esta molécula va a ser la llave para dar inicio del ciclo del ácido tricarboxílico, también conocido como ciclo de Krebs. Este tema vamos a ver la próxima sesión de clase. Entonces, para la formación de la acetil-CoA o la coenzima A, previo a su entrada al ciclo de Krebs, se necesitan una serie de esqueletos carbonados que pueden provenir de un lípido, de un carbohidrato o de una proteína. Es decir, aquí tenemos la ruta de formación de acetil-CoA, eso habíamos visto en la sesión de clase presencial, puede venir a partir de los aminoácidos, ¿verdad? Que son las proteínas, a partir de los ácidos grasos, aquí está en inglés, fat acid, ácido graso, o a partir, que son los lípidos, a partir de la glucosa, son carbohidratos. En resumen, el piruvato puede venir de un lípido, de una proteína o de un carbohidrato. La ruta de los carbohidratos es la glucólisis. Esa es la ruta que ustedes ya conocen. Lo otro lo vamos a ver después. Entonces, ¿cómo se da la formación? A partir del proceso de la glucólisis, el piruvato debe oxidarse para producir la acetilcoenzima A y el dióxido de carbono que se libera. Ya habíamos dicho por acción de la enzima piruvato deshidrogenasa, ¿verdad? Esa reacción es importante manejar que se da ya a nivel mitocondrial. En las células eucariotas, en la mitocondria, recuerden, ustedes hicieron el dibujo de la mitocondria. No así ocurre en el citosol, sino que estamos hablando en la mitocondria. Recuerden la función de la mitocondria y la estructura. Y el complejo PDH, que es la enzima, es un complejo multienzimático que tiene una serie de intermediarios químicos y se mantiene unidos
a la enzima con el sustrato para su transformación. Aquí tenemos el esquema de la reacción. El piruvato, ahí están los tres carbonos. Mediante la enzima, la piruvato deshidrogenasa, se libera el hidrógeno, el dióxido de carbono, por esa interacción, este precursor metabólico, el NADH, se reduce, miren aquí hay un hidrógeno que no estaba al inicio, se reduce, se libera esta molécula del NAD reducido, que esto va a ir a un lugar que se llama cadena transportada de electrones, vamos a hablar más adelante de eso, para producir energía. Y aquí al final se forma el acetil-CoA, que tiene dos carbonos y se libera dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono que se libera, pues no puede estar en la célula, después va a ser expulsado. Entonces, esta reacción es catalizada por la piruvato deshidrogenasa mediante una descarboxilación oxidativa irreversible. ¿Qué significa esto? Que esta reacción es de una sola vía, ¿verdad? Es decir, que el piruvato forma acetil-CoA y nunca lo contrario. En otras palabras, la acetil-CoA no puede volver a ser piruvato, ¿verdad? Y se remueve el dióxido de carbono. Entonces, aquí participan también los cofactores y los derivados de enzima. Y se da una regulación mediante enzimas específicas, que puede ser por modificación covalente o regulación alostérica. Este término, regulación alostérica, vamos a ver más adelante el significado en sí. Entonces, cuando se da la oxidación de la coenzima A, ella va a ingresar al ciclo de Krebs, ¿verdad? Para dar inicio a una serie de 8 reacciones que son las que dan energía. Y entonces se forman dos moléculas de acetil-CoA y salen dos moléculas de dióxido de carbono. La coenzima A se va a encontrar o va a estar esperando, digamos así, una molécula que se llama oxaloacetato, que se convierte en citrato y ahí va a dar inicio al ciclo de Krebs, que es la reacción para dar energía. De tal modo que la molécula de acetil-CoA, además de ingresar el ciclo de Krebs para generar energía, va a generar energía de manera indirecta a través de la generación de la molécula de NAD reducido y FALT, que ellos van a parar a un lugar que se llama cadena transportadora de electrones. Es decir, ahí producen ATP de manera indirecta. Recuerden que miramos en la clase presencial de la glucólisis que hay dos rutas para la formación de la molécula de ATP. La fosforilación directa a nivel del sustrato y en la cadena transportadora de electrones. Lo que sigue, la formación de la coenzima A que se une con el oxaloacetato, ese es tema que vamos a ver en la próxima sesión de clase, que es el famoso ciclo de Krebs para generar energía. Ahorita recapitulando, usted lo que debe manejar es cómo se forma la molécula de acetil-CoA. Viene del piruvato y el piruvato a su vez viene de la degradación de la glucosa, que es un carbohidrato, pero también se puede formar a partir de un lípido o de una proteína. Nosotros estamos viendo la ruta de los carbohidratos, que es la glucólisis. De tal modo que esta es la temática que debes manejar para poder entrar y participar activamente en la videoconferencia. Muchas gracias por su atención.